Y vamos leyendo, por favor, de los versículos 7 hasta el 13. Versículos del 7 hasta el 13, 3 versículos cada quien. Entonces Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos, y les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzados con sandalias. No lleven 2 túnicas, les dijo, y añadió: donde quiera que entren en una casa, quédense en ella hasta que salgan de la población. Y si en un lugar no os reciben ni os oyen, salid de ahí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintieran, y echaban fuera muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Bien, como decía, es una comisión previa que Jesucristo envía o manda a sus apóstoles, enviándolos de dos en dos, ¿verdad? Mientras que esta comisión previa es en vida del Señor Jesucristo, y cuando el Señor Jesucristo está en la tierra, la gran comisión que se conoce, ¿verdad?, por el mandamiento de ir a predicar el evangelio a toda criatura o ir a ser discípulos a todas las naciones, se entiende de que es después de que el Señor Jesucristo es crucificado, es resucitado y es levantado al cielo donde está a la derecha del Padre. Entonces los apóstoles, después de unos días, empiezan a predicar lo que sería la gran comisión. Pero esta es una comisión previa. Entonces, allí leyendo esos versículos del 7 al 13, vamos a empezar de un versículo en uno para ir comentando un poco acerca de cada uno de ellos. Marcos 6:7 dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Bueno, recordemos que Jesús y sus discípulos, ¿a dónde habían venido? A Nazaret, ¿verdad? Donde el Señor Jesucristo dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Vino a Nazaret y no se quedó ahí mucho, no hizo muchas señales y milagros ahí, pero ahora, después llamó a los 12, o sea, después de estas cosas, llama a los 12. Recorría las aldeas de alrededor enseñando, y después de esto llama a los discípulos, ¿verdad?, a los 12 que andaban con él. Aquí es una buena oportunidad para repasar acerca de los 12 apóstoles, porque me imagino que ustedes no recuerdan la lista o no recuerdan los nombres de ellos. Hace poco los repasamos, pero yo sé que tenemos a veces mente olvidadiza, porque no es algo que estamos constantemente diciendo. ¿Se acuerdan de los nombres de los apóstoles alguien? No, ¿verdad? Entonces vamos a ver en Mateo 10 del 1 al 4, por favor, para recordarlos. Mateo 10 del 1 al 4. Quien guste leerlo, por favor. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus impuros, para que los echara fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano; Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, sobrenombre Tadeo; Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Ok, ¿alguna pregunta o comentario sobre esta lista? Porque hay nombres ahí medio complicados y difíciles de entender. Es más, son nombres que casi no oímos. Por ejemplo, Bartolomé.
Pero si vemos que está juntamente con Felipe, ¿quién creen ustedes que es Bartolomé? ¿A quién le habló Felipe? Que dijo, hemos hallado aquel del cual decían las Escrituras. Y lo dijo que este hombre de Jerusalén, pues, no de Jerusalén, de Nazaret, puede salir algo bueno. Lo vimos apenas la semana pasada. Y le dijo Felipe, viene y ve. ¿Quién era ese hombre? Jesús. No, el hombre que le dijo Felipe, ven y ve. O sea, aquí está uno mencionado juntamente con Felipe, Bartolomé. Pero ¿quién era ese hombre en lo que leímos la semana pasada? No leímos el nombre de Bartolomé, ¿verdad que no? Bueno, es familiar tuyo, Jessica. Andrés. ¿Eh? Andrés. Natanael. Natanael, hermanos. Natanael es Bartolomé. ¿Ok? Natanael es Bartolomé. Sí, el primo de tu mamá, que es del solo Jesús, que he tenido algunas pláticas con él. Se llama Natanael, ¿no? No, muchos se cambian los nombres, ¿verdad? Por eso es más difícil memorizar. Sí, y luego pues son nombres que casi no se mencionan. Bueno, Natanael es Bartolomé, hermanos, para si no lo sabían. Ahora, ¿qué otro nombre? Por ejemplo, está Bartolomé, está Tomás, está Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo. Aquí también hay una situación medio engorrosa, porque son dos Jacobos que son apóstoles, y aparte hay un Jacobo que es hermano de Jesucristo. Entonces el hermano de Jesucristo es el que escribe la carta. ¿Cuál carta escribe el hermano de Jesucristo? Juan. No. De todos los que escriben cartas, ¿quién es hermano de Jesucristo? Santiago y Judas. Santiago y Judas son hermanos de Jesucristo. Pero Santiago, aunque nosotros tenemos la dicha de conocerlo como Santiago, que es más identificable para nosotros, en los versículos anteriores se llama Jacobo hermano del Señor. Jacobo, hermano del Señor. Entonces, este que está siendo mencionado aquí como Jacobo es uno de los apóstoles, no es el hermano del Señor. Pero aparte hay otro Jacobo, también apóstol. ¿Quién es? ¿Qué otro Jacobo hay que es apóstol? ¿A quién llamó primeramente Jesucristo? Primero, Pedro, Andrés, luego Jacobo y Juan. Jacobo y Juan. Entonces, este Jacobo que leemos aquí, después de Bartolomé y después de Mateo el publicano, este Jacobo que leemos aquí no es Jacobo, el hermano de Juan. Este es otro Jacobo. Este Jacobo se conoce como el hijo de Alfeo. ¿Verdad? Y luego hay otro nombre aquí, Lebeo. ¿Quién es Lebeo? Pues Lebeo, pero no sé quién es. ¿Quién es? Hay dos Judas entre los apóstoles del Señor. Uno es Judas, ¿qué? Judas Iscariote, y el otro es Judas Tadeo. Ese es Lebeo, hermanos. Judas Tadeo, mire, hijos de Alfeo. Lebeo por sobrenombre Tadeo. ¿Se fija? Judas Tadeo es Lebeo. Y es hijo de Alfeo juntamente ¿con quién? Jacobo. O sea que un apóstol llamado Jacobo es hermano de Judas Tadeo. Y los dos son hijos de Alfeo. De esa manera podemos distinguirlos para no confundirnos con este Jacobo y con el que andaba siempre con Juan, que era hermano de Juan. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos Jacobos hay como apóstoles? Dos. Y aparte, ¿qué otro Jacobo es importante en las Sagradas Escrituras?
el hermano del Señor, que más se conoce como Santiago. Se conoce como Santiago. En inglés se conoce como James. O sea, creo que tienen menos problema nuestros hermanos de habla inglés, porque en inglés Jacobo es James, Santiago es James, pero en español es Jacobo o Santiago, es lo mismo, pero a veces se dice de una forma, a veces se dice de otra. ¿Ok? O sea, hay dos formas de decirlo en inglés también, o nada más es James. También se dice Jacob, ¿verdad? Y Jacob es James en inglés. Tendría que ser, porque si la carta de Santiago en inglés es James, ¿verdad? Pero quién sabe si James sea traducido por Santiago en vez de Jacobo. No, Jacob es Jacobo. Jacob es Jacobo. Pero no. Entonces el nombre de Santiago es James. Ok, bueno, así le dejamos. Luego investigo a ver si ellos también manejan de que a veces le dicen James y a veces le dicen Jacob, a Jacobo, a Santiago, el hermano del Señor. Esta es una lista. Ahora, para poder nosotros identificarnos más o para revolvernos más, porque cada evangelista lo registra de una manera diferente, un poco diferente. Vamos a leer otra lista, por favor. Y vamos a leer ahí en Marcos capítulo 3, versículos del 13 al 19, que habíamos visto hace algunas semanas. Marcos 3, del 13 al 19. Cecilia, 13 al 19. Tres versículos, Cecilia, y los restantes la hermana Ana, por favor. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios, a Simón y a quien puso por sobrenombre Pedro. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Bueno, fíjese aquí en esta lista encontramos, por ejemplo, a Simón el cananista. Entonces hay dos Simones como apóstoles. ¿Quién es el otro? Pedro. Pero nada más Pedro. Sí, Simón Pedro, pero nada más. O sea, ¿cómo pudieran distinguirlo del cananista? Porque también Simón cananista es Pedro en el otro idioma. ¿Cómo se puede distinguir el Simón cananista del otro Pedro? Pedro, hermano de Andrés. Pedro, hermano de Andrés. De esa manera se puede distinguir. ¿Sí? Porque era hermano de Andrés. ¿Ok? Ahora, también me llama la atención de que empieza diciendo Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, pero hay otro nombre dado a Simón Pedro. ¿Cuál es el otro nombre? Tiene uno que, porque cuando uno está leyendo, uno lee el otro nombre y no va a saber que está hablando del apóstol Pedro. ¿Quién? Cefas. Cefas o Kefas, ¿verdad? O sea que Pedro es conocido por tres nombres: Simón, Pedro y Cefas, porque Pedro significa piedra y Cefas también significa piedra en el otro idioma, no sé si en el hebreo o en el arameo. ¿Ok? Por esa razón a Pedro fue mencionado por estos tres nombres: Simón, Pedro o Cefas. ¿Se acuerda el apóstol Pablo cuando dice que nomás Cefas y los otros hermanos pueden traer a una hermana como esposa? Se refiere a Cefas. Entonces el que no sabe que Cefas es Pedro, pues ¿quién será cimentado Cefas, verdad?
Pues se está refiriendo al apóstol Pedro, y es por esa razón que nos damos cuenta que Pedro, aparte de que nos describe en Marcos al principio que tenía suegra, todavía Pablo nos dice de la esposa de Cefas. Por eso Pedro fue anciano de la iglesia, porque era un hombre casado y tuvo hijos. ¿Ok? Bueno, otra lista. ¿Algún comentario de esta lista que vemos aquí en Marcos? Ok. La otra lista la encontramos en Lucas 6, del 12 al 16, por favor. Lucas 6, del 12 al 16. Y Octavio y Jessica, por favor. Lucas 6. Lucas 6, del 12 al 16. Son 2 versículos para cada quien. En esos días Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Simón, a quien también llamó Pedro, su hermano Andrés, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Ok. ¿Se fija? Entonces, ¿qué podemos comentar de esta lista? ¿Hay algo sobresaliente, algo que no hayamos visto en las otras 2 listas? Simón llamado Celote. Ese es otro. Celote. ¿Ah? Y en el Evangelio de Marcos, ¿cómo se le conoció? También conocido como el cananista, Simón Cananista. Este Simón llamado Celote, la palabra celote, no sé qué significa la palabra, pero así se llamaba un grupo revolucionario entre los judíos, los celotes. Eran contrarios al gobierno, ¿sí? Eran contrarios al gobierno. Entonces, posiblemente este Simón llamado Celote pertenecía a esta banda, ¿verdad? A esta banda, a esta ganga. Judas vislumbra también pertenecer a algún partido donde creían que Cristo venía a liberarlos de los romanos. Porque cuando Judas entrega a Jesucristo, en la mente de Judas, según muchos comentaristas, estaba que Jesucristo se iba a levantar en armas. O sea, hagan de cuenta que Judas lo que hizo fue provocar para que Jesucristo se levantara en armas. Pero cuando vio que no salieron las cosas como él pensó, fue y se ahorcó, ¿verdad? Después de haber devuelto las 30 piezas de plata, fue y se ahorcó. Que no las pudo regresar, porque no se las aceptaron. Pero fue y las tiró, ¿verdad? Y con ellas compraron un campo llamado Aceldama. Pero bueno, esos son detallitos que a veces es interesante recordarlos para enriquecer un poco más, enriquecer un poco más el entorno de los 12 apóstoles. Ahora, regresando a Marcos capítulo 6, por favor. No sé si hay algún comentario o pregunta acerca de lo que hemos visto. Regresando a Marcos capítulo 6 y viendo ahora otra vez el versículo 7. Entonces recorría las aldeas de alrededor enseñando. Después de esto llamó a los discípulos, a los 12 que andaban con él. Y luego dice también ese versículo que los envió de 2 en 2 para anunciar el evangelio. No dice que los envió para anunciar el evangelio, pero ese era el propósito. Este es uno de los principales propósitos del llamado, ¿verdad? Cuando Jesucristo llama a Pedro, llama a Andrés, llama a Jacobo, a Juan, llama a Leví. Cuando Jesucristo llama a sus discípulos es con el propósito de que vayan a predicar el evangelio. Cuando le dijo a uno, sígueme, y aquel le dijo, déjame primero que me despida de los que están en mi casa, o déjame primero que entierre a mi padre y luego te seguiré. No, si Jesucristo está llamando es para anunciar el evangelio, y eso es lo que requiere más prontitud. Esa es prioridad, es prioritario. No hay tal cosa como que hay otra cosa más importante, porque no la hay.
Lo más importante es predicar el Evangelio. Así de que ese es el principal propósito con el cual Jesucristo llamó a sus apóstoles y con el cual Jesucristo llamó a muchos discípulos en el primer siglo. Y ese es el propósito con el cual sigue llamando a la gente en los años posteriores hasta nuestros días. ¿Verdad? Recuerde las palabras que hemos leído del apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:9, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Verdad? O sea, que somos escogidos con ese propósito de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz de Cristo. Así de que hay otra cosa que Jesucristo hizo con los apóstoles. Aparte de enviarlos a predicar el Evangelio, les dio poder para sacar demonios, ¿verdad? Esto indica que ellos, fíjese, imagínense la alegría de estos hombres. Ellos iban a poder hacer lo que tantas veces habían visto hacer a Jesucristo el Señor. Jesucristo les da poder para sacar demonios. Una de las cosas que más hizo Jesús en el Evangelio de Marcos, que más menciona Marcos, es que sanaba endemoniados. Y es más, Marcos hasta menciona que muchos endemoniados venían para ser sanos. No sé, es un gran privilegio, ¿verdad? Hacer la obra que el Señor Jesucristo hizo. La aplicación para nosotros en cuanto a sacar demonios, pues es simple y sencillamente hablar la palabra de Dios. Entonces, si hay problemas cívicos, ¿verdad? Problemas con las autoridades, problemas con la política, ¿cuál es nuestro principal objetivo en la tierra? Predicar la palabra de Dios. Somos políticos, no en el aspecto de los políticos que la mayoría de la gente conoce, pero sí en el aspecto de que somos personas que tenemos voz y voto para predicar la palabra de Dios. Y si nosotros estamos viendo que el mundo va de cabeza porque los gobernantes andan de cabeza también, pues nosotros tenemos que predicar con más ahínco para que haya más palabra de Dios en los oídos de la gente. Pero si nosotros no hacemos eso, si nosotros nos abstenemos de hacer eso, de extender la palabra de Dios, nosotros estamos participando con que el mundo esté de cabeza. Y debemos de recordar las palabras del Señor Jesucristo que dijo: ustedes son la luz del mundo. Una luz asentada sobre un monte, no se puede esconder. Pero tampoco una luz encendida se mete debajo de un cajón para que aluce, porque no va a alusar. Muchos de nosotros puede que hemos venido a Cristo, ¿verdad? Y que digamos, no, pues es que yo soy cristiano. Pero a lo mejor tenemos la luz escondida. ¿Por qué? Porque no estamos alumbrando a nadie. ¿Sí me explico? Entonces es muy importante, si nosotros quisiéramos sacar una aplicación del hecho de que estos hombres fueron enviados a predicar el Evangelio y el Señor Jesucristo les dio el don de sacar demonios, ¿qué es la aplicación para nosotros? Bueno, nosotros también podemos sacar demonios. ¿Cómo? Predicando la palabra de Dios. ¿Okay? Versículo 8 de Marcos 6. Fíjese cómo el Señor Jesucristo les mandó a ellos. Dice, y les mandó que no llevase nada para el camino, sino solamente bordón, no llevaran alforja, no llevaran pan, no llevaran dinero en el cinto. Creo que en esta ocasión, el evento que rescata Marcos y que nos lo figura en estos versículos, es un momento en que Jesucristo dice, ok, vayan y prediquen el Evangelio. Señor, que déjame, voy y compro pan. No, vaya y predique el Evangelio. Señor, que déjame, voy y me compro una túnica porque esta que traigo anda toda rompida. Ve y predica el Evangelio. No, Señor, que déjame y me compro una sandalia. Ve y predica el Evangelio. Déjame y compro un bordón. No, ve y predica el Evangelio. No hagas otra cosa. Ve y predica el Evangelio. Fíjense que es interesante estos pasajes porque estos pasajes nos van a enseñar y nos van a dar una lección muy grande
de lo que es confiar en Dios, de lo que es tener fe en Dios. Debían andar en constante movimiento los apóstoles. Cualquier cosa que trajeran les iba a estorbar. Y por supuesto, no llevarían cosas para comodidad, al menos ellos, ¿verdad? Solo el bordón. En este caso, Marco registra que el bordón, porque ya lo traían, ¿verdad? El bordón más que nada era esa vara que usaban mucho los judíos para andar en los caminos. Porque ya lo traían, no tenían que ir a buscarlo, no tenían que ir a conseguirlo, no tenían que ir a cortar otro para hacer uno nuevo. El bordón llega a ser de mucha ayuda para apoyar el físico, ¿verdad? Para descansar. Me acuerdo cuando se cayó mi esposa ahí en Tennessee. Se cayó y gracias a que pudimos conseguir un bordón, pues ella podía andar un poquito mejor, ¿verdad? Porque su piel le dolía mucho. Así de que es de mucha ayuda para apoyar el físico, es de mucha ayuda para defenderse de los animales, ¿verdad? Cuando los apóstoles iban caminando, pues no había ruteras, ¿verdad? No había transporte urbano de que, nos toca agarrar la ruta 6 o no, nada de eso. Camínele, compadre. Y ahí si se encuentra un burrito y alguien le permite que se suba, pues está bien, ¿verdad? Pero de ahí en más nada. ¿Sí? Entonces, ese bordón podía ayudarles, ¿verdad? Para ahuyentar los animales, los insectos como alacranes, víboras. Bueno, las víboras no son insectos, son animales, ¿verdad? Pero más que nada, si el Señor los está mandando así como están, la confianza en Dios. La confianza en Dios. Dios no los iba a matar de hambre. Dios no los iba a dejar sin techo. Dios no los iba a dejar sin dormir. Dios es todopoderoso y Él provee las cosas necesarias para sus hijos. Y cuando sus hijos andan haciendo su voluntad, Él provee lo necesario. En aquel tiempo apremiaba a ir a predicar el Evangelio. Así de que el apoyo principal para ellos era la predicación del Evangelio, hermanos. Confiando plenamente en Dios. Así como cuando le dijo Dios a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Abraham no dijo, déjame pensarlo un rato, no, nada, salió, simple y sencillamente salió. Viviendo en una ciudad, teniendo sus familiares ahí, teniendo tierras, teniendo ganado, él salió porque Dios se lo pidió. Y aunque Dios le prometió tierra, fue en la situación de que Abraham en vida no gozó. Tuvo que comprar terreno para sepultar a su esposa. Anduvo peregrino todo el tiempo, pero la promesa de Dios era una gran nación y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, si Dios le había prometido eso, pues Dios lo iba a guardar, Dios lo iba a cuidar. Y lo hizo todo el tiempo de la vida de Abraham. Entonces, Dios protege a sus enviados, así que ellos deben de confiar en lo que les manda en la previa comisión. Recordando la máxima de que el obrero es digno de su salario, ¿verdad? Entonces, los que son beneficiados con el Evangelio, pues iban a ayudar a los apóstoles. Los que recibían a los apóstoles iban a compartirles de lo que ellos tuvieran. Si eran pobres, si eran ricos, iban a compartir con ellos lo que tenían. Dice en Mateo 10:10, por favor. Mateo 10:10. Ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Así es. El obrero es digno de su alimento. O sea, si alguien anda predicando el Evangelio, no debe de preocuparse por ir a conseguir qué comer, sino que los que son beneficiados con el Evangelio deben de proveerle alojamiento, deben de proveerle alimento, deben de ser hospitalarios con él. Dice en Gálatas 6:6 también, por favor. Gálatas 6:6. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Muy bien. Entonces, esa era la situación de los apóstoles, hermanos. Y esa era la situación de los hermanos en el primer siglo.
La situación nuestra es parecida en el aspecto de que nuestro principal goal en la vida es predicar el Evangelio. Aunque ahora gozamos de poder viajar en vehículo, poder viajar en avión, pero debemos de ser, ¿cómo es López Obrador? Austeros. O sea, no ser ambiciosos, no ser, ay, voy a predicar allá, voy a llevarme mi mejor traje, voy a ponerme lo más elegante posible. No, Señor, va a predicar el Evangelio. No va a que lo atienda como una estrella de rock, como una superstar. Va a predicar el Evangelio. Y para predicar el Evangelio solamente necesita la palabra de Dios y su voz. Muchos predicadores modernos ponen en mal estos versículos porque son demasiado exigentes. Sí, pues si quieres que vaya a predicar, sí, pero mira, quiero que me rentes un cuarto en el mejor hotel que haya ahí. Si no, no voy. Imagínense. Sí voy a ir a predicar, sí voy, cómo no, pero me vas a tener que pagar tanto. ¿Cómo ves? Muchos predicadores hacen estas cosas con el propósito de ayudar a entender a los hermanos que invitan de que tienen una obligación con el predicador. Porque vaya, si a mí me hablan de Nicaragua y me dicen, hermano Andrés, ¿nos puede venir a predicar el Evangelio? Entonces yo les diría, bueno, ¿están preparados para solventar los gastos? No, hermano, pero es que como usted vive en Estados Unidos, pues pensamos que a lo mejor usted mismo se podía solventar, ¿no? ¿Por qué no invitan a alguien de más cerca? ¿Sí me explico? O sea, pero muchas veces uno va a predicar a lugares como México o Nicaragua, en lugares donde hay necesidad de la predicación. Y eso es correcto. Y es más, si la iglesia lo envía, por ejemplo, si la High School Road dice, Andrés, queremos que vayas y prediques a Belice, que me están diciendo los ancianos que quieren que vaya y predique ahí. Claro que sí, ellos me están enviando, ellos van a encargarse de eso. Y allá se van a encargar de darme alimento los hermanos que haya, con los hermanos que me toque estar. ¿Sí me explico? Pero no es lo mismo, es que hay muchas personas, por ejemplo, me tocó a mí cuando estaba yo en México, de que decían, vamos a invitar al hermano Gwen Portain para que nos predique. Y llegaba el hermano, predicaba una serie, ¿verdad?, de 4 o 7 días, y le daba a uno $300, $400, y el hermano lo miraba y decía. Entonces una vez, platicando con el hermano Wayne, ¿qué pasó, hermano? Es muy poco, ¿verdad? Dice, sí, hermano. Dice, y no es poco porque yo necesite más, sino porque esto que me dieron a mí se lo pudieran haber dado a otro hermano que lo necesita más y que está más cerca de ustedes y que no hubiera sido tanto gasto para traerlo. O sea que muchos hermanos invitan solamente para sobresalir a hermanos que son conocidos. Entonces, si van a invitar a un hermano de Nueva York a México, tienen que saber que le van a tener que dar más de $1,000 porque en Nueva York la vida es bien cara. ¿Sí me explico? O sea, eso se debe entender. ¿Por qué? Porque no va a predicar el predicador por necesidad de que allá no haya quien predique, sino que va a predicar simple y sencillamente como un invitado. No es lo mismo cuando sale uno a predicar en lugares donde se necesita la predicación. No sé si haya preguntado o comentado. Esto es algo que difícilmente se oye hablar, hermanos. Solamente se oye entre los predicadores. Pero esa es la situación. Cuando uno va a predicar voluntariamente a las personas donde va uno, solamente son obligadas por la palabra de Dios de sostener su alimentación y su techo. Que si le toca dormir en el gallinero o en donde duermen los conejos, no importa. Te quiso ir a predicar ahí, ahora téngase a eso, ¿verdad? ¿Sí me explico? Pero si lo invitan, es diferente. Okay. ¿No hay preguntas o comentarios? Muy bien. Los hermanos iban a predicar el Evangelio
iban a extender la palabra de Dios porque no había evangelización en toda la tierra en ese momento, sino que era necesario que el evangelio se extendiera a toda la tierra. Y entonces ellos, ¿verdad? Son recomendados por Cristo para que no llevaran nada, sino que llevaran sandalias, que no llevaran 2 túnicas en el versículo 9 de Marcos 6. Y me acuerdo, ¿verdad? Me acordé cuando estaba leyendo este versículo de Deuteronomio 29:5. ¿Qué pasó con los israelitas en el desierto por 40 años? No había tiendas de ropa, hermanos. No había zapaterías. No había aires acondicionados. No había calentones para el frío de la noche. ¿Qué pasó con los israelitas en el tiempo que andaban en el desierto? ¿Quién los mandó al desierto? Dios. ¿Y qué hizo Dios con los israelitas? Deuteronomio 29:5, por favor. Y yo os he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Es increíble lo que estamos leyendo, hermanos. El vestido de los judíos no se desgastaba. El calzado de los judíos no se desgastaba, porque Dios los sostenía. En la noche les ponía una lumbrera para que vieran. Una lumbrera extra, aparte de la luna y de las estrellas, les ponía una lumbrera extra para que vieran. Y en el día les acompañaba siempre una nube para que no se insularan. Entonces, recordando allá el asunto de los israelitas en el desierto, cuando Cristo manda a los apóstoles, ellos deben de confiar plenamente de que lo que ellos necesiten, el Señor se los va a proveer. Y si alguno llega a morir es por la simple y sencilla razón de que tenía que morir ahí. Como pasó con Jacobo. ¿Se acuerdan con Jacobo cuando Herodes metió a la cárcel a Pedro y a Jacobo? A Jacobo lo mandó guillotinar. Y a Pedro iba a hacer lo mismo con Pedro. Pero Dios sacó a Pedro de la cárcel. ¿Por qué a Jacobo no lo sacó? Porque hasta ahí llegaba la vida de Jacobo, hermanos. Muchas veces es mejor, ¿verdad?, vivir una vida corta pero fiel a Dios, a tener una vida larga y que lleguemos a la muerte infieles a Dios. Dios sabe, Dios conoce todas las cosas. Seguimos hablando de esto la siguiente semana. Yo les agradezco mucho su atención. Vamos a hacer una oración y nos reuniremos con nuestros hermanos para despedirnos todos juntos.